textos y después vamos a hacer una oración. Vamos a empezar leyendo Romanos 7. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:21. ¿Ya lo encontraron? Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vean quién lo dijo un apóstol. El mal está en mí. Y si el mal estaba en un apóstol, quiere decir que está en cualquier otra persona. Este texto lo vimos un viernes allá, un jueves, allá en Tultepec, hace poquito. Y acuérdense que veíamos que en el momento en que nos disponemos a hacer el bien es cuando nos damos cuenta que el mal está en nosotros. Por ejemplo, cuando queremos orar, nos damos cuenta que hay algo dentro de nosotros que se opone. O sea, por naturaleza no nos gusta orar. Cuando queremos leer la palabra de Dios sucede lo mismo. Hay cierta indisposición interna. Nadie va a decir, ay, a mí me encanta leer la Biblia, ay, a mí me encanta orar. Son cosas que Dios nos ordena hacer. No nos ordena Dios que nos guste hacerlas. Dios nos dice que debemos orar y que debemos leer, debemos evangelizar, debemos testificar. Y cuando queremos hacer estas cosas que son buenas, nos damos cuenta que hay una oposición dentro de nosotros. Es lo que dice Pablo también en Gálatas 5, que la carne se opone al espíritu y el espíritu contra la carne para que no hagáis lo que quisierais. Pero, ¿a qué se debe que Dios permite que el mal exista dentro de nosotros? ¿Por qué cuando somos convertidos no nos quitó Dios toda inclinación al mal? ¿Por qué? Pudo, porque no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere enseñarnos a odiar el pecado, a mortificarlo. Dios quiere que anhelemos ir al cielo. O sea, si nos damos cuenta que hay tanto pecado en nosotros, suspiramos porque no lo haya. Quisiéramos ser santos, quisiéramos ser perfectos. Entonces, cuando lleguemos al cielo, estaremos encantados de la vida porque allá ya no vamos a pecar. Pero mientras estemos aquí, tenemos la tentación de caer en pecado constantemente. Y el enemigo usa ese pecado que hay en nosotros para tentarnos. O sea, el diablo sabe que puede hacernos caer. El enemigo hace su lucha. Y si nos descuidamos, en cualquier momento caeremos en pecado. Hay una parte dentro de nosotros que no es renovada. Vean, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, pero junto con el Espíritu Santo tenemos el pecado dentro de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo pugna porque hagamos lo bueno. El pecado hace su parte para que hagamos lo malo. Hay una guerra dentro de nosotros. La parte no renovada en contra de la parte sí renovada. No quisiéramos pecar, pero muchas veces pecamos aunque no lo planeamos. Vean en Romanos 8, vean el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quiénes son los que no se sujetan a la ley de Dios? Dice aquí, los designios de la carne. ¿Qué quiere decir esto? La carne habla de la parte no renovada del creyente. Entonces, esa parte no renovada que está en nosotros, no se sujeta a la ley de Dios. No puede. Es lo que dice al final del 7. Dice, ni tampoco pueden. Nosotros quisiéramos ser perfectos, quisiéramos obedecer a Dios en todo, pero a menudo nos encontramos haciendo cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, a todos nos ha ocurrido que nos hemos acostado sin orar. No orar es pecado. No orar es un pecado de omisión. No leer la Biblia es un pecado de omisión. ¿Entienden ustedes qué diferencia hay entre un pecado de comisión y un pecado de omisión? Un pecado de comisión es mentir, robar, adulterar, no hacer lo que no debemos hacer. Y un pecado de omisión es no hacer lo que debemos hacer. ¿Me explico? Entonces, si no oramos, ya estamos pecando. Entonces, si nos acostamos sin orar, si nos acostamos sin leer, estamos pecando. Y un creyente sincero se va a sentir mal. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Por qué Dios permite que exista el pecado dentro de nosotros? Ven, así nos mantiene vigilantes. Estamos atentos. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, el Espíritu Santo quiere que hagamos lo correcto, pero nuestra carne es muy débil. Otra cosa, no se les olvide a ustedes que solamente los creyentes verdaderos pueden mortificar el pecado. Los que no han nacido de nuevo no pueden. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, no puede mortificar el pecado, no puede cambiar, no puede ser mejor persona, no puede amar a su prójimo, no puede perdonar, no puede ser tolerante, no puede ser humilde, no puede. Lucha no contra su carne. Vean, los creyentes luchamos contra la carne que mora en nosotros. ¿Saben contra quién luchan los inconversos? Contra su conciencia. Ay, ¿por qué hice esto? ¿Y por qué hice lo otro? Si debí de haber hecho esto, ¿por qué no lo hice? Es que no tienen el Espíritu Santo. No pueden. Una persona que tiene el Espíritu Santo morando en él puede amar a su prójimo, puede amar a sus enemigos. Por eso Cristo nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Esto es dicho a los creyentes. Ustedes díganle a un inconverso, debes amar a tus enemigos. No puede, es imposible. Un creyente puede. Debemos orar por la gente que nos odia. Debemos orar por la gente que no nos ama. Debemos orar por todos nuestros seres queridos, aunque sean borrachos, drogadictos. Debemos orar por ellos. Dios puede salvarlos. Pero si a nosotros que somos cristianos nos cuesta trabajo mortificar el pecado, imagínense a ellos que no tienen el Espíritu, pobres. Dios nos ha ordenado orar. ¿Y saben qué pasa cuando no lo hacemos? Que la carne se fortalece en nosotros. Entonces, si descuidamos la oración y descuidamos la lectura, es bien fácil que caigamos en tentación. El creyente que está vigilante, que está orando, que está leyendo las Escrituras constantemente, no nada más cada 8 días, constantemente las está orando, las está leyendo, aunque sea un ratito, ese creyente estará alerta, estará atento a las artimañas del enemigo y no caerá. Pero en un descuidito, el enemigo nos mete un gancho al hígado y olvídense. Vean en Romanos 7. Ya leímos el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Vean, dice, queriendo yo hacer el bien. Esto es algo que solamente los creyentes quieren. El Espíritu Santo hace que queramos lo bueno.
Pero un inconverso no quiere lo bueno. Un inconverso se levanta y dice: ¿a quién voy a fastidiar hoy? Voy a ir a tomarme unas copas, a ver quién me invita, voy a ir a una fiesta, voy a comprar una película sucia, voy a ir a... etcétera. El inconverso está pensando a ver qué mal hace. Un creyente no. Un creyente dice: Dios mío, ayúdame hoy a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Y Dios nos muestra la forma de hacerlo. Ya leímos el 21, pero ahora ven el 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué quiere decir según el hombre interior? El hombre interior es la parte renovada de nosotros. O sea, la parte renovada de nosotros se deleita en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Es esta. El creyente ama la palabra. Dios mío, háblame. Voy a leer tu palabra. Háblame a través de ella. Entonces, nos deleitamos en Dios, nos deleitamos en su ley. Queremos hacer lo que nos diga. Un inconverso no puede deleitarse en su ley. Un inconverso lee la Biblia, le aburre. Lee la Biblia, le da sueño, pero no ama la palabra. Esta ley, vean, la ley del pecado que se menciona en el 21, vuelve a mencionarse en el 23. En el 22 habla de que se deleita en la ley de Dios, en el hombre interior, ¿sí? Pero dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros. O sea, aparte de este hombre interior que se deleita en la ley de Dios, dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Vean, mi mente me dice que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, que Dios es santo. Yo no quiero ofenderlo, yo le temo y lo amo. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros. Aquí la palabra miembros habla de todo nuestro ser, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros oídos, de nuestros ojos. O sea, pecamos con los pies, con las manos, con los ojos, con los oídos. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren, aún siendo creyentes, hay dentro de nosotros una ley de la cual no podemos sustraernos. No podemos decir, no, yo nunca he tenido un mal pensamiento, yo nunca he tenido un mal deseo. Nadie puede decir eso. Todos hemos llegado a pecar. Ahora, comparen esto con lo que dice Romanos 6, versículo 12. Bueno, vean el 11, Romanos 6, 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean lo que dice Pablo. Se dirige a creyentes, no se dirige a inconversos. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si estamos en Cristo y estamos vivos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Creyendo en Cristo y estamos vivos. Entonces dice el 12, no reine pues, o sea, en vista de que ya están vivos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. Dice, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, nuestro cuerpo tiene concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Malos deseos. Dentro de nosotros, vean, hay deseos buenos y hay deseos malos. No todos los deseos que tenemos, aún siendo creyentes, son buenos. A veces deseamos cosas que no debemos desear. Por ejemplo, ustedes tienen una pantalla de 30 pulgadas. Señor, yo quiero que me des para comprar una de 40. ¿No eres feliz con una de 30? ¿No puedes estar agradecido con la de 30, que a fuerza quieres la de 40? Eso significaría que somos codiciosos. Y eso no está bien. Eso no quiere decir que sea pecado que nos compremos uno de 40. Si tienes dinero, cómpratela. Pero eso de que estés codiciándola, eso no está bien. ¿Qué estoy leyendo? ¿Cuál leí? El 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vean, el pecado que mora en nosotros quiere tener el control. Quiere que pequemos como pecábamos antes de ser creyentes. Pero dice aquí, no reine.
¿Quién reina en el creyente? Cristo. Pero el pecado quiere reinar. El pecado dice, no obedezcas a Cristo, obedéceme a mí. El pecado quiere ocupar el lugar que ocupó antes, quiere reinar en nosotros. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pero vean, como dice el 11 otra vez, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué sentido los creyentes estamos muertos al pecado? Quiere decir que el pecado ya no nos domina. Nos dominó antes, pero ya no. Pero vean cómo dice, consideraos muertos. ¿Cómo nos consideramos muertos? Esto lo veíamos en una ocasión allá en Tultepec. Nos consideramos muertos porque estamos muertos. Estamos en Cristo, entonces ya no estamos vivos al pecado, estamos muertos al pecado. Morimos con Cristo y resucitamos, somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ¿cómo nos consideramos muertos? ¿Qué quiere decir la palabra considerar? Dice, así también vosotros consideraos. ¿Qué quiere decir la palabra consideraos? Quiere decir que es algo que es digno de toda nuestra meditación y reflexión. Debemos pensar que ya el pecado no tiene por qué dominarnos, puesto que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero escuchen, hay algunos que no entienden esta palabra y dicen, no, yo no voy a pecar. El pecado no tiene dominio sobre mí. No voy a pecar el día de hoy. No vamos a pecar porque tomamos la decisión de no pecar. No, yo tengo la capacidad, yo tengo el poder. Si se me acerca una tentación, no voy a caer. Si me venden algo chueco, si una mujer me coquetea, bueno, cualquier pecado que si me invitan a unas copas, no voy a caer, no quiero. Hay personas que quieren luchar contra el pecado con sus propias fuerzas y no pueden vencer. Nadie puede vencer el pecado con sus propias fuerzas. El pecado es un enemigo demasiado poderoso para nosotros. Entonces, ¿cómo nos consideramos muertos? Meditando en que Cristo murió por nosotros, nos tomó en cuenta, estábamos muertos y ahora ya estamos vivos. Pero escuchen, el estar muerto al pecado no es cosa de autosugestión. Cuando yo iba en la iglesia pentecostés, yo escuchaba a unos que decían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto se lo aprendían de memoria porque pensaban que era algo mágico. Todo lo puedo. Yo conocí un hombre que decía eso, que le encantaba ese texto. Es Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo un día lo encontré en la calle con una caguama así, sentado en la banqueta, echándose su caguama. Y yo le dije, ¿qué pasó, hermano? Pues no, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿eh? Pero en ese momento no pudo. Dice, todo lo puedo, pero no pudo. Una cosa es decir, todo lo puedo, y otra cosa es poderlo realmente. Todos los creyentes sabemos que debemos amar a nuestros semejantes, que debemos perdonar a los que nos ofenden. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo y consideras que estás muerto, tú debes hacer eso, porque Dios te ha capacitado con el poder del Espíritu Santo. Pero vean, el diablo es bien astuto. El diablo se vale del pecado que mora en nosotros. Y hay ocasiones en que nos desanima, nos mete dudas y nos mete de temores. Y un creyente puede decir, ¿será cierto que yo soy salvo? ¿Será cierto que soy un hijo de Dios? ¿Será cierto que Dios me ama? ¿Será cierto que ya Dios me perdonó y que un día voy a ir al cielo? Un creyente puede tener dudas al respecto. Si tú tienes dudas, caerás en tentación. O sea, debemos estar bien seguros de que Dios nos ha perdonado. Cerciórate, porque a lo mejor tú crees que ya Dios te perdonó y estás equivocado. Pero cuando un creyente está bien seguro que ya Dios le perdonó, ¿saben qué pasa? Que nos entra un amor por Cristo. ¿Es posible que Cristo me haya perdonado a mí? ¿Es posible que un día voy a caminar en el cielo y mis ojos van a mirar a Cristo y decimos, no, es increíble esto? Pero cuando lo creemos realmente, esa es la mejor forma
para poder vencer la tentación. Debemos considerarnos muertos, pero solamente los creyentes verdaderos pueden considerarse muertos. Un inconverso no puede. Imagínense un inconverso que dijera: aunque me ofendan, no voy a contestar la agresión, no voy a contestar la ofensa. Aunque me agredan, no voy a contestar la agresión. Un inconverso llega a su casa y dice: si llego a la casa y mi esposa está de malas y me echa pleito, no la voy a contestar. Le voy a contestar con humildad y no le voy a dar lo que se merece. Lo voy a hacer: a ver, hazlo. A ver, hazlo. No puedes. Solamente con la ayuda de Dios podrás. El pecado no se vence con fuerza de voluntad, ¿sí? El pecado se vence con el poder de Dios. Los inconversos, ¿saben ustedes por qué tienen una religión? Hay muchos inconversos en este mundo que tienen una religión. ¿Saben por qué la tienen? Se meten en una iglesia para no sentirse culpables. Yo no soy malo, yo voy al culto cada 8 días. Yo no soy malo, pues leo la Biblia todas las mañanas un rato y hago mis oraciones. No, los malos son estos, que nunca leen, nunca oran, nunca van al culto. Ellos son los malos. Pues uno yendo al culto puede ser peor que esos. Muchas personas tienen una religión porque les sirve como un psiquiatra para huir de una conciencia culpable. Un recién convertido ya tiene el Espíritu Santo, pero no ve claramente el pecado que mora en él. Vean, el apóstol Pablo dice: el mal está en mí. Pero vean, el apóstol Pablo era un hombre honesto. Él abrió su corazón y nos dice: el mal está en mí. Perdón, ¿qué creyente no va a decir eso? ¿Qué creyente va a decir: no, yo soy perfecto, yo nunca tengo ningún mal pensamiento? No hay nadie que pueda decirlo. Un recién convertido tal vez no vea el pecado que mora en él, pero ¿saben qué? Lo va a ver después. Entonces, ¿cómo empezamos viendo este tema? Que cuando queremos hacer algo bueno, nos damos cuenta que el mal está en nosotros, hay oposición en nosotros, tenemos un enemigo dentro de nosotros. Debiéramos amar a Cristo, debiéramos ser esforzados, debiéramos ser diligentes, debiéramos testificar, etcétera. Pero una cosa es pensar que debiéramos y otra cosa es hacerlo. El Espíritu Santo está presto y el espíritu humano está presto también. El Espíritu Santo quiere ayudarnos y el espíritu humano está de acuerdo. Bien, el espíritu humano equivale a la mente humana. ¿Sí? En la mayoría de los casos, la palabra espíritu, cuando se escribe con minúscula, se refiere a la mente humana. O sea, cuando dice el espíritu está presto, se puede aplicar tanto al Espíritu Santo como al espíritu del hombre, porque el Espíritu Santo está presto y el espíritu del hombre también. O sea, los creyentes quisiéramos leer más, quisiéramos orar más, pero muchas veces lo queremos, pero no lo hacemos. Ese es el problema. ¿Y saben qué pasa? Cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos la lectura, que entristecemos al Espíritu Santo. Si nos levantamos temprano y nos vamos corriendo a trabajar, entonces dice Dios: ¿te importa más tu trabajo? ¿No te importo yo? ¿Ni siquiera oraste un minuto? Es que me levanté temprano porque mis hijos tienen que ir a la escuela, tuve que prepararles el desayuno. Entonces te preocupan más tus hijos. Dios quiere ver que el más importante para nosotros es Él. Oramos un ratito: Señor, dame sabiduría para hacer lo correcto, dame tu gracia para hacer tu voluntad el día de hoy, no me dejes pecar contra ti, ayúdame, dame sabiduría para hacer lo correcto, en el nombre de Cristo, amén. Y ya después nos vamos a trabajar, pero ya cuando menos nos apoyamos en Dios, estamos esperando que Él nos ayude, que Él nos fortalezca. Pero cuando no nos damos cuenta del peligro, cuando no nos damos cuenta de las acechanzas del diablo que quiere destruirnos,
entonces entristecemos al Espíritu Santo. Debemos velar y orar, estar despiertos, estar alertas. Satanás es bien astuto. ¿Saben a quién le tira más fuerte y más duro? A los padres de familia, a los pastores, a los líderes, a los maestros de escuela dominical. Si un pastor cae en pecado, toda la iglesia es afectada. Si el padre de familia, de una familia, cae en pecado, la esposa y todos los hijos son afectados. Y luego hasta los nietos de pilón. El pecado del papá hace muchísimo daño. Satanás nos tira a todos los que somos padres, a los que tenemos influencia sobre otros. Satanás no quiere que oremos. Satanás quiere que nos descuidemos, que no oremos, que nos importen más las cosas de este mundo. Otra cosa, el pecado que mora en nosotros actúa desde dentro. Vean, Satanás actúa desde fuera. Los malos pensamientos vienen de fuera. Pero el pecado que mora en nosotros está dentro de nosotros. Dormimos con el enemigo. El enemigo está dentro. Vean ustedes Jeremías capítulo 31. Bien, aquí está el pacto de gracia. Este es el pacto que Dios hizo con Israel, con su pueblo. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto. Ven al 32 mejor. 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que los israelitas no cumplieron con su parte. Dice, invalidaron mi pacto. Hice un pacto con ellos, pero no cumplieron. Yo fui bueno con ellos, dice, pero ellos no pusieron su parte. Ahora ven al 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vean lo que está diciendo aquí Dios. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El primer pacto, aunque fue escrito en tablas de piedra, ¿sí? El segundo pacto fue escrito en el corazón. En otras palabras, Dios nos enseña a amar su ley. Ellos tenían la ley, los judíos, en piedra, pero en el fondo la odiaban. Los inconversos odian la ley de Dios, ¿sí? Pero los creyentes tenemos la ley en el corazón. Quiere decir que la amamos. Entonces Dios hizo lo que no pudo hacer el primer pacto. Dios nos enseñó a amar su palabra. Nos enseñó a amar a Dios. Esto es algo que solamente puede hacer Él. Dice, yo pondré mi ley en su mente. Bien, lo hizo Dios. Él se comprometió a hacerlo y lo hizo. Entonces, es por eso que Dios es nuestro Dios. Porque Él quiso ser nuestro Dios. Este es el pacto de gracia. En el pacto de gracia, Dios se compromete a hacer lo que la ley no podía. Lo que la ley no podía hacer, lo hace la gracia. No somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia. Pero eso lo hizo Dios. Ahora, no se les olvide a ustedes que Cristo es el fiador del pacto. ¿Se acuerdan? Esta palabra fiador es muy importante. Está en el libro de Hebreos. Cristo es el fiador del pacto. ¿Qué es lo que es un fiador? Es el que paga por el que no puede pagar. Entonces Cristo pagó en la cruz porque nosotros no podíamos pagar. Y es por eso que Cristo murió en la cruz, que Dios puso su ley en nuestro corazón, y es por eso que la amamos. Entonces, en nuestro corazón está el amor a su ley, pero también está el pecado. Ahí está el pecado. El pecado está dentro de nosotros, y ¿saben una cosa? Estará hasta el último día de nuestras vidas. Un creyente, imagínense que es un hombre
que se convierte a los 15 años de edad y que muere a los 90, va a vivir 65 años con el Espíritu Santo morando en él y el pecado también. Pero Dios cuidándolo durante 65 años para que no peque, día tras día, hasta el último día de su vida. Entonces Dios se comprometió a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces vean lo que Dios hizo en el pacto de gracia. Hizo que la ley del pecado que mora en nosotros no tuviera dominio sobre nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que el pecado mora en nosotros, el mal está en nosotros, pero el mal no nos domina. ¿Por qué no nos domina? Porque Dios se comprometió a eso. Un creyente puede pecar, pero no se mantendrá viviendo en el pecado. Esa es la diferencia entre un creyente y un hipócrita. Porque los creyentes pecan a veces, los hipócritas pecan todos los días y cada rato. Un creyente cuando peca inmediatamente se arrepiente, los hipócritas no. Los hipócritas pecan y ni se enteran de que pecaron, de qué manera. Vean Romanos 5. Vean 5:21. Dice Pablo: para que así como el pecado reinó para muerte, deténganse ahí. El pecado reinó para muerte. O sea, el pecado reinaba de nosotros, nos dominaba, nos arrastraba, nos engañaba, nos seducía. El pecado reinó para muerte, o sea, nos condujo a la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero vean, el pecado reinó, quiere decir que el pecado nos dominaba, nos controlaba. Hacíamos lo que el pecado quería, éramos esclavos del pecado. Dice: así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Dice que así como reinó en nosotros el pecado, ¿ahora quién reina? Dice la gracia. Dice, la gracia reine por la justicia. ¿Cuál justicia? No la nuestra, es la justicia de Cristo. Entonces vean, antes en nosotros reinaba el pecado. ¿Quién reina ahora? La gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Vean, la gracia es dos cosas. Una, gracia, favor inmerecido, algo que no merecemos. Pero la gracia es también un poder santificador, un poder que nos conduce a vivir en santidad. Entonces, antes el pecado nos hacía pecar, ahora la gracia nos hace que no pequemos. Ahora en nosotros ya no reina el pecado, ahora reina la gracia. Entonces la gracia es un poder más grande que el poder del pecado. Y es por eso que ya no pecamos como antes. En ocasiones llegamos a pecar, pero ya no pecamos como antes. No practicamos el pecado, dice 1 Juan 3. No es lo mismo pecar en ocasiones que seamos esclavos del pecado, que practiquemos el pecado habitualmente. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a Pablo, cuando le decía a Pablo que le quitara el aguijón? Dice, le he pedido a Dios que me quite mi aguijón. Dice, pero me ha dicho, bástate mi gracia. No te voy a quitar el aguijón. Mi gracia te es suficiente. Y nos es suficiente a todos. Entonces, el Espíritu Santo mora en el creyente, pero también el pecado. Vean la palabra que estoy usando, mora. Gracias. ¿Qué quiere decir morar? La palabra morar. La palabra morar quiere decir que vive ahí habitualmente. Una persona puede solicitar alojamiento en un hotel. Está viviendo temporalmente en un hotel, pero no mora en el hotel. ¿Sí? En el hotel mora, pues nadie mora, porque un hotel no es para que alguien more, es un lugar donde llega la gente y se va. ¿Qué estoy diciendo? Que el pecado no viene y se va. El pecado está ahí. Nos levantamos. Si ustedes se levantan a las 5 de la mañana, en su mente ya está el pecado. No voy a orar, me voy a trabajar y no voy a hacer esto. Ya está el pecado ahí en la mente.
Si ustedes se despiertan de malas, si se despiertan peleando con la esposa, ahí está el pecado, tempranito. Entonces el pecado ahí está, de manera fija, de manera permanente. Y el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo no viene y se va. Hay algunos que enseñan que la salvación se pierde. Si la salvación se perdiera, entonces el Espíritu Santo se iría y regresaría. Ah, pues pequé y ya se fue. Me arrepiento y ya regresó. No, el Espíritu Santo está ahí de manera permanente. Cuando una persona es salva, ya no puede perder su salvación. ¿Sí? No puede. Somos hijos de Dios. No podemos dejar de ser hijos de Dios. No podemos ser hijos de Dios hoy y mañana hijos del diablo. No, ya somos hijos de Dios y nos hemos arrepentido y hemos confiado en Cristo. Muchos piensan que hay un texto en donde que dice que yo borraré su nombre del libro de la vida. Dice, no, dice, si tú pecas, Dios borra tu nombre. Ay, te arrepientes, lo vuelve a escribir. Lo vuelve a borrar y lo vuelve a escribir. Entonces ya como será la pobre página de tantas borradas. Oye, eso no puede ser. El Espíritu Santo está ahí constantemente. ¿Y qué pretende? El Espíritu Santo siempre quiere conducirnos a que oremos, a que leamos, a que entendamos, a que obedezcamos, a que amemos a Cristo, que amemos a nuestros enemigos, que amemos a nuestra pareja. Hay ocasiones en que parece como que el Espíritu Santo se va, como que no está con nosotros, tenemos dudas y temores. Ay, Señor, a lo mejor ni me escuchas, estoy llorando y a lo mejor ni me oyes. Pero el Espíritu Santo no se va, ahí está contristado, a veces apagado, pero nunca se va. Y el pecado también parece como que se va, pero el pecado nunca se va. Recuerden ese texto que dice en Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. No, pero nomás huye un rato, huye, pero al rato regresa. El diablo nunca se desanima, dice, no lo hice caer ayer, pero hoy va a caer. Yo me encargo de eso. El pecado nunca se da por vencido y Satanás tampoco. Pero qué bueno que el Espíritu Santo tampoco se da por vencido. El Espíritu Santo dice, no, yo voy a hacer de este un verdadero creyente. Yo voy a hacer que este me obedezca. Así tenga que darle una zarandeada, pero voy a hacer que me obedezca. Esa es la labor del Espíritu Santo, apartarnos del pecado y enseñarnos a vivir una vida santa. Hay algunas personas que son capaces de echarle la culpa al diablo cuando pecan. ¿Saben qué? El diablo nunca tiene la culpa. Nunca. Si nosotros pecamos, es porque queremos. Estoy hablando de creyentes. Si pecamos, es porque queremos. Ningún creyente va a decir, ay, yo no sé por qué caí. Yo no quería. No, ¿cómo que no querías? Si caíste es porque querías. Es recomendable que antes de orar, leamos un ratito. Aunque sea 5 o 10 minutos. Pídanle a Dios que les hable. Y después de orar, mediten un ratito en lo que leyeron. Dios mío, ¿qué quieres decirme con estos textos que leí? Ayúdame a entender qué quieres decirme. Y así cuando estén meditando, de repente ya sienten ganas de orar. Si ustedes tratan de orar sin haber leído y sin haber meditado, es muy difícil. A veces se puede, pero la mayoría de las veces no. ¿Quieren que les diga una cosa? Una de las cosas más difíciles que existen en este mundo es orar. En serio. ¿Y por qué? Porque la carne no quiere morir. Cada vez que oramos, como que mortificamos nuestra carne, como que la matamos. Es más fácil que caiga en tentación una persona que deja de orar que una persona que está orando constantemente. Muchas personas creen que oran, pero nomás están jugando a la oración. Dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Qué estás pidiendo? Es más, hay personas que piden y nunca reciben. Es posible que estemos orando y orando y nunca recibimos lo que pedimos, pues ¿qué estamos pidiendo entonces? La oración rutinaria, la oración fría, la oración precipitada, la oración que no toma en cuenta a Dios, Dios no la escucha. Imagínense que yo tuviera un hijo que nunca me viene a ver. Ya tiene 2 años que no lo veo, ni me habla por teléfono. Y un día viene y me toca en la puerta y me dice, papá, ¿cómo estás?
Bien, hijo. Ah, qué bueno, ahí nos vemos. ¿Cómo? ¿Cómo que ahí nos vemos? Oye, hijo, tienes 2 años que no te veo. ¿Y ahora que vienes? ¿Me saludas 2 minutos? No, hijo, pues, ¿qué clase de amor de hijos de tuyo? Un hijo que quiere a sus padres, pues va y los visita y platica con ellos. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes dinero? ¿Puedo ayudarte en algo, papá? Que se vea el interés del hijo, ¿no? Dios quiere que oremos, que nos acerquemos a Él, que nos interesemos en Él. Y ¿saben qué pasa? Que cuando nos interesamos en Él, vemos que Él se interesa en nosotros. Nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros. ¿Saben qué pasa? Nos acercamos y sentimos sus caricias. Sentimos que nos ama. Y cuando entendemos que Dios nos ama, aunque nadie nos ame. Si conocemos que Dios nos ama, olvídense, no necesitamos que nadie más nos ame. El amor de Dios nos es suficiente. Todos los amores humanos se acaban. Todos. Las personas que dicen amarnos, mañana tal vez nos digan que nos odian, pero Dios nunca hará eso. El amor de Dios, ¿para qué queremos más? ¿Les parece bien que hagamos una oración?